Capítulo 3. Jacob Lebowitz, de 9 años de edad, abrió sus ojos mirando en la oscuridad del cuarto del sótano. El fogón de querosén había detenido su chisporroteo irradiando calor y en la habitación volvía a sentirse el frío, húmedo y desapacible temprano invierno de Jerusalén. Tiritando, atrajo hacia sí la raída frazada de lana, arropándose. Estiró su mano hacia el piso al lado de su catre de hierro, buscando la calidez del peludo perro que dormía a su lado. Psst, Shaul chasqueó con los dedos y fue saludado por su suave quejido mientras el perro se sacudía sus pies. Lamía la mano de Jacob, expectante. «Ven», susurró Jacob, «arriba». El animalote saltó al catre, provocando que los oxidados resortes crujieran y se hundieran. Se acomodó atravesado y agradecido por haber sido sacado del frío piso de piedra por su joven dueño. Abuelo le tenía prohibido a Jacob dormir con el perro, y durante los meses de verano él había obedecido, ya que la cama del anciano estaba tan solo a un brazo de distancia de la suya. Pero esta noche le dolían los huesos debido a las constantes temperaturas heladas en el reducido departamento de una sola habitación que compartían. Él esperaba que abuelo no se despertara y arrojara a Shaul a la calle como había amenazado. Jacob oía la rítmica respiración del anciano que no había cambiado. El perro tenía el hocico cerca y Jacob estaba agradecido por tener una frazada humana, peluda, que lo protegiera de ambos, el intenso frío de la noche y la soledad de su existencia. Chacal había llamado abuelo a la sucia mascota que Jacob había encontrado agachado entre los canastos y la basura cerca de la puerta Dong. Oculto entre los bultos como el rey Shaul, Así le quedó el nombre. Se habría perdido, supuso Jacob, por causa de algún descuidado pastor cuando traía sus ovejas a los mercados de la ciudad vieja para la venta. Medio famélico y temeroso, pero más que nada solo la mascota se había estremecido cuando Jacob lo recogió para ir a pedir sobras a la carnicería kosher de Salomón de la ciudad nueva. «¿Con que este chacal está comiendo mejor que nosotros?», había dicho abuelo. «Jacob, dile que debe comerse su sopa de huesos y que no compartiremos la nuestra». Eso había sucedido 2 años atrás. Shaul trajo a casa los huesos de la carnicería de Salomón. Abuelo hizo la sopa y todos ellos comieron bien. Sin embargo, no estamos desnutridos, abuelo diría. Shaul había crecido de una manera poco común. Era una extraña mezcla de todos los perros extraviados de la ciudad. Tenía un hocico puntiagudo como de lobo, que se veía maligno cuando mostraba los dientes, pero sus ojos color miel eran afectuosos, casi humano cuando miraba a Jacob. Su pelo era un mosaico de gris, negro, castaño, el largo y la textura de un collie sobre grandes hombros y angostas caderas. Shaul no tenía cola. Muy pocas veces se agachaba o se escabullía, pero eso era solamente cuando abuelo le rezongaba. «Tú, hijo de 7 padres, te venderé por carne árabe estofada». Para Jacob el perro se había convertido en los hermanos que había perdido, el dulce bienestar que dan una madre y un padre que habían desaparecido en el humo de los crematorios de Auschwitz. Jacob golpeó la ancha cabeza del perro, tratando de recordar nuevamente la cara de su madre. Era una muchacha tan bella. Abuelo había dicho en un momento de ternura mientras le mostraba a Jacob una descolorida fotografía de una joven muchacha ortodoxa. Se había casado con uno de los alumnos de la escuela yeshiva de abuelo, un muchacho brillante proveniente de una familia judía de Varsovia que había venido a Jerusalén a estudiar. Ella había ido con él de regreso a Polonia. Abuelo le mostró las cartas cuidadosamente escritas en yiddish. Ella misma era una estudiosa, cosa inusual en una joven mujer. Sus cartas hablaban de tiempos felices, una buena vida en Polonia y el nacimiento de una niña y 3 varones, de los cuales Jacob era el menor. Juntos, él y abuelo habían observado por largo rato el retrato de su madre, padre y hermanos con el bebé, Jacob, sentado correctamente en la falda de su madre. Jacob había estudiado la cara de su padre, oscura, de mirada seria, tupida barba, mejillas prominentes y una gran y recta nariz. Buen mozo, pensó Jacob, pero no tanto como la cara que veo todos los días en el espejo. Su hermano mayor, no obstante, 9 años mayor entonces de los que Jacob tenía ahora, se parecía mucho a él,
pelo ondeado, castaño claro, huesos pequeños y finos. Abuelo solía decir que los ojos azul grisáceo del muchacho eran exactamente como los de su madre, y la hermana mayor era más bella aún. Inclusive en la fotografía que no tenía color, Jacob había visto el parecido y deseaba alcanzar y tocar las caras que se les asemejaban de tal manera. Esta noche él volvía a preguntarse por qué solamente él entre esos 6 preciosos seres humanos había escapado. Después que los nazis hubieron entrado en Polonia, cesaron las cartas felices. 6 meses más tarde, Jacob fue introducido clandestinamente en Palestina ante las narices de los británicos, luego en Jerusalén, en la habitación del sótano y en la deteriorada vida de abuelo. Jacob no recordaba nada de sus días anteriores a abuelo, pero a veces, por la noche, con Shaul de contrabando en su catre, respirándole en sus mejillas, Jacob pensaba que podía sentir lo que había olvidado. Una vez más, la bella joven de la foto lo sostenía en su regazo cantándole. Nunca había sentido frío entonces o soledad. Abuelo era rabino y maestro de yeshiva en la ciudad vieja, quien se deleitaba en la ley de Moisés y cuya diaria esperanza era la llegada del Mesías para restaurar a Israel. Él desconfiaba de estos nuevos judíos que habían invadido Palestina con programas y políticas sionistas, demandando una tierra judía sin un Mesías. Interminables años de estudio y oración habían agobiado sus frágiles hombros y convertido su antigua barba negra en gris. Para él las necesidades de esta vida eran mínimas y las de un muchacho pequeño incomprensibles. Él sobrevivía como muchos con su misma vocación de la caridad y donación de otros, abrigo remendado, sopa de cul y el Torá. No era suficiente, nunca era suficiente, por lo tanto Jacob se había vuelto un ladrón para sobrevivir. Era selectivo para robar, eligiendo principalmente a los soldados británicos quienes vagaban por las plazas de los bazares de la ciudad vieja en busca de recuerdos para llevarse a casa. Jacob limpiaba sus bolsillos sin remordimiento y rápidamente le pasaba el botín a Shaul, quien fielmente trotaba a casa mientras Jacob escapaba por encima de los techos. Él conocía las mejores rutas para escapar de un enojado sargento británico en ardiente persecución. Los techos eran parte de su segunda naturaleza, escondite y lugar de juego. En momentos tranquilos temía la desaprobación de abuelo más que la ira de Dios o de los británicos, pero él había decidido hacía tiempo que no esperaría al Mesías para que trajera sus bendiciones a los desabastecidos aparadores de su habitación del sótano. Él sabía los mandamientos, pero esperaba que, de algún modo, Dios pudiera entender el dolor del hambre que a veces lo carcomía impidiéndole dormir. ¿Acaso él razonaba? ¿No eran ladrones los mismos británicos? ¿No le habían robado la tierra de Palestina a su gente? Ahora su temor inminente era no perder su presa. Había tantas conversaciones que no podía entender lo que se decía. Mucha gente en la ciudad vieja pensaba que tal vez los soldados británicos estarían dejando Palestina y las calles de Jerusalén para siempre. Esta noche él sabía en algún lugar lejano de América, hombres que jamás habían visto Palestina estaban votando por algo que se llamaba repartición. Abuelo y los otros rabinos protestaban contra ella y contra los jóvenes judíos sionistas que la apoyaban. Los baños y los cafés de la ciudad vieja se habían vuelto centros de áridos y encendidos debates. ¿Sería Palestina 2 estados, uno árabe y el otro judío? ¿No podíamos poner nuestra fe en la restauración de Jerusalén cuando viniera el Mesías? Jacob entendía poco del asunto, pero si los soldados se iban, ¿en qué bolsillos metería sus manos? ¿Árabes? Muchos de sus compañeros de juego eran del barrio árabe, amigos y vecinos que venían a encenderles las lámparas a él y a abuelo en el día de Shabbat. Él no podía esperar misericordia de parte de Dios si les robaba a sus vecinos. Así había sido enseñado por abuelo, pero los británicos eran los enemigos y así como David tomó la espada de Goliat, él estaba determinado a tomar todo lo que pudiera en esta batalla en contra de los británicos. Filisteos que vagaban por las calles de su ciudad
verdad, cualquiera que fuera esta repartición, cualquiera que fuera su motivo. Jacob estaba de acuerdo con el dicho de los rabinos, que los ladrones ingleses estén hasta que el Mesías venga, le susurró suavemente a Shaul. El muchacho frotó la oreja de Shaul mientras estos pensamientos daban vuelta en su cabeza. El sueño lo invadía a medida que el calor crecía bajo el peso del perro. Escenas de altos oficiales británicos en faldas escocesas y túnicas, con las manos llenas de dinero, se agolpaban en su mente. Los bazares árabes estaban atestados de soldados, de árabes y de judíos. Un fuerte viento comenzó a soplar por las calles, desgarrando mantos y túnicas hasta que los bolsillos de los soldados ingleses se abrieron y las calles se cubrieron de libras esterlinas. Jacob se lanzó a traer el dinero mientras un capitán gritaba: «¡Cuidado con el pequeño mendigo judío! Son todos ladrones, como ustedes saben». Jacob llenó sus bolsillos y se calzó firmemente su yarmulke, para luego escabullirse por los techos mientras el capitán lo perseguía soplando el silbato y gritando: «¡Detente, judío!». Luego, continuando con su sueño, oyó un ruido que lo hizo sentar derecho en su cama, tumbando a Shaul al suelo. No había pasado un segundo cuando, desde la oscuridad de la habitación, el sonido del shofar rompió la quietud de la noche. Shaul emitió un sonido impacientemente. «Shh», le advirtió escuchando atentamente. «¿Era solamente parte del sueño?», se preguntó. Él conocía el sonido que había escuchado, el cuerno de carnero, el ancestral llamado a libertad para el pueblo judío. ¿Por qué lo tocarían esta noche? ¿Habría venido el Mesías? Envolviéndose la manta firmemente alrededor de los hombros, saltó de la cama y tropezó con la ventana cerrada. Muy pequeño para alcanzar el cerrojo, buscó en la oscuridad la única silla de madera que tenían. La acercó a la ventana y se subió destrabando el cerrojo y mirando afuera hacia las oscuras calles de la ciudad vieja. Entonces, claramente, escuchó cómo el sonido del shofar llenaba la ciudad vieja con sus plañideros ecos. El solitario sonido fue seguido por otro y otro más hasta que las calles se saturaron. Sintió una oleada de excitante calor en la boca del estómago, pero el intenso frío hizo que se envolviera con la manta. Por un momento no se dio cuenta que abuelo estaba parado detrás suyo. El anciano colocó su mano nudosa sobre el hombro del niño y ninguno de ellos emitió una sola palabra por un rato. «¿Qué significa esto, abuelo?», preguntó Jacob tranquilamente. «Me temo que el fin de algunas cosas como las conocemos», contestó el anciano. «Pero esta noche celebrarán porque no entienden». El anciano se retiró colocando cuidadosamente la lámpara sobre la mesa. «Ponte los pantalones», indicó. «Esta noche es para que todos los judíos tengan puestos sus pantalones». Jacob, mientras se ponía los pantalones, se dio cuenta de lo fría que estaba la tela. Abuelo se sentó y garabateó una corta nota al rabino principal y alcalde de la ciudad vieja. Dobló el papel y lo selló cuidadosamente con la cera que caía de la vela antes de dársela a Jacob. «¿Crees que puedes llevarle esto al alcalde sin meterte en problemas, Jacob miró la nota en la mano de abuelo y asintió despacio. «Abuelo, nunca antes lo había mandado afuera cuando ya había anochecido. Seguramente esta noche es tan importante como la de la primera Pascua», pensó Jacob. Únicamente al alcalde. El anciano miró fijamente a Jacob con sus ojos cansados. Jacob miró hacia abajo tratando de conciliar su felicidad al ser parte en una insondable aventura, pero no había gozo en el viejo rostro del abuelo, y Jacob sintió vergüenza por la excitación que seguramente se reflejaba en sus ojos. Abuelo, dándose cuenta, tomó la cara del muchacho entre sus manos. «¿Tú crees que este viejo es ciego?» preguntó. «Tal vez dentro de poco, pero todavía no me puedes esconder tus sentimientos. Es el agitamiento de la batalla lo que ahora sientes, muchacho, pero debes pensar lo que va a significar». Jacob se encontró con su mirada tratando de entender las palabras del anciano. «Aquí, en la ciudad vieja, tratamos de vivir en paz con nuestros vecinos cristianos o árabes musulmanes, ¿no?», dijo abuelo solemnemente. «Tratamos de vivir en forma pacífica. Esperamos al Mesías, Jacob. Hasta que él establezca a Israel no podemos ser una nación. Solo van a haber más asesinatos. Esta repartición es un negocio sucio para todos. Los cristianos morirán así como los musulmanes y los judíos. Es un negocio sucio, Jacob. Aquellos que celebran esta noche no saben que están bailando en el borde de sus propias tumbas. Recuerda eso. ¿Lo harás?» Jacob tragó con dificultad y asintió. «Sí, abuelo».
Abuelo le pasó la mano por el pelo, esbozando una sonrisa a través de su gruesa barba gris. Ve entonces. ¿Qué estás esperando? ¿Al Mesías? Se levantó y acompañó a Jacob hasta la pesada puerta de madera. Luego empezó a doblarse a causa de la tos. Jacob se preguntó si debería dejarlo solo, aunque fuera para entregar tan importante mensaje. Colocó su mano en la espalda del anciano y lo palmeó suavemente entre sus huesudos omóplatos. Bueno, vete ya, jadeó. Jacob se puso el abrigo y Shaul se le tiró a los pies, expectante, moviendo su cola. Abuelo miró al perro. «¡Chacal!», exclamó. Shaul se agachó y se tendió. «¿Así que vas a tenderte aquí? Ve con el muchacho», dijo, sacudiéndole el puño y dándole un golpe con el pie, con lo que Shaul comprendió claramente. «Seguramente que él vuelva a casa o mañana será el día de guiso árabe para ti». Jacob abrió la puerta pesada de madera y Shaul lo seguía agradecido escaleras arriba, hacia la calle. «Siempre abuelo amenaza», pensó Jacob, «siempre patea y gruñe sobre estofado árabe y siempre manda a mi gran perro detrás de mí». Jacob se preguntó si no sería una especie de juego que el anciano jugaba. Una cosa era cierta, abuelo sabía que, en lo que del perro dependiera, cuidaría de Jacob. En las oscuras calles de la ciudad vieja, la presencia peluda de Shaul era una reconfortante compañía para el joven mensajero. Pronto el anciano se enteraría que no habría seguridad para un judío en las calles de la ciudad vieja a ninguna hora del día. Jacob subió los escalones de dos en dos, descansó por un momento mientras las luces empezaban a parpadear en los alrededores de la ciudad vieja. Un imponente brillo se colaba por las ventanas cerradas, cayendo en desiguales charcos sobre el empedrado. Se detuvo y escuchó. A la distancia, desde la ciudad nueva, venía otro sonido, como olas contra una pared. El sonar de las bocinas de automóviles se estrellaban contra las piedras del muro de la ciudad vieja. «Están celebrando», le dijo Jacob a Shaul mientras salían. «Los sionistas están celebrando. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. De este lado del muro nosotros todavía tocamos el shofar».